Bueno, para iniciar este conversatorio me gustaría traer a colación la noticia de Carlos Acutis, quien fue un adolescente que murió en 2006 y fue beatificado en 2018 por ser un exponente religioso, puesto que pretendía impartir sus creencias mediante las redes sociales, dando ejemplo de que la era moderna y las creencias antiguas se pueden sintetizar y complementar perfectamente. Cabe recalcar que el tema central es la ética medieval y por ende vamos a remontarnos a la Edad Media, en donde básicamente la iglesia era la máxima autoridad, ya que por ese entonces pues empezaron a implementar y a generar el crecimiento de las grandes ciudades, incentivando así pues el contacto entre culturas. Pero también se empezó a desarrollar las peleas entre los llamados puros, que era la Iglesia Católica, y los herejes, que eran otro tipo de creencias o religiones. Bueno, dadas esas disputas, pues el primer intento de unificar los conocimientos religiosos y establecer el contenido dogmático de los mismos junto a la filosofía se da con el fin de defender los dogmas cristianos frente a los paganos, tal y como lo plantea San Agustín de Hipona. No sé si alguno de ustedes me puede dar una definición más clara de este personaje. Claro, San Agustín de Hipona dio un aporte sobre el objetivo de la ética, que es alcanzar el fin natural de la vida humana, que no es otro que la felicidad. Eh, Dice que el camino a la felicidad está en Dios. También dice que aunque es bueno saber y ejercitar la razón para cultivar la virtud, San Agustín prefiere sustituir el ordo rationes por el ordo amor, pues ya que él nos encamina hacia el bien, este se alcanza solamente con el amor. Para acceder a una vida buena se hace a través del conocimiento y de la buena práctica de la virtud. San Agustín de Hipona se basó en unas virtudes de Aristóteles, que la primera sería la prudencia, que es la regla que distingue el bien del mal. La justicia es la que distribuye los bienes dando a cada uno lo que es suyo. La otra sería la fortaleza, es la que ayuda a soportar las adversidades. Y la templanza, la que frena las concupiscencias o deseos derivados. Este personaje se basa en una corriente ideológica que es la patrística. Muy bien, para continuar, las personas que se caracterizaban por ser puras en ese entonces eran las que estaban formadas bajo altos parámetros profesionales y religiosos. Es ahí pues donde se generan las universidades que pretendían suplir las exigencias de la época. Fue allí donde surgió la escolástica. ¿Alguno o alguno de ustedes me puede hablar un poco acerca de esta corriente? Sí, yo reconozco un personaje, Santo Tomás de Aquino, que es uno de los máximos exponentes de esta corriente teológico-filosófica que predominaba en el pensamiento medieval, y esta se basa en la subordinación de la fe en la razón. Santo Tomás de Aquino lo que pensó fue reinterpretar a Aristóteles para demostrar que el Dios cristiano existe. Él intentó sintetizar la filosofía aristotélica con la teología cristiana. Del mismo modo que San Agustín, Santo Tomás enseñaba que todo tiene un fin y el fin del hombre es el bien, pero además adquirir la felicidad. Y esto lo determinaba Dios, porque él fundamentaba que la ley divina y la ley natural coincidían. Además, como mencionaron anteriormente, las cuatro virtudes aristotélicas, Santo Tomás de Aquino formuló otras tres virtudes teologales que fueron la fe, la esperanza y la caridad. Estas virtudes
eran los valores intrínsecos de la moralidad y conformaban la personalidad moral del hombre. Bueno, a mí me gustaría como aportar algo a lo que dijo la compañera Sara sobre Santo Tomás. Eh, y es que también existe o existió un filósofo teólogo francés llamado Pedro Abelardo, que también contribuyó a desarrollar el método escolástico, pero de una forma contraria, en lo que es como más importante lo religioso, es más importante lo lógico que lo religioso, perdón. Él básicamente se guiaba más que todo por el orden cronológico de las cosas y por cómo pasaban lógicamente. Bueno, ya les voy a hablar más de él. Él fue un filósofo teólogo francés, como ya lo mencioné. También se consideró como el primer filósofo moderno, que también es súper importante para todo el marco histórico que llevamos. Él más que todo se basaba en su ética individualista, como lo será la filosofía moral moderna desarrollada por primera vez y la moral de la persona. Su propósito era exponer que la libertad del hombre no dependía de la conciencia, sino de los conocimientos. También puedo decir que él profesaba el conceptualismo en la lucha entablada en torno a la cuestión filosófica fundamental. También puedo decir que a través de sus obras él pretendía manifestar que los individuos tenían derecho a decidir y actuar con albedrío, sin ser juzgados por la doctrina religiosa. También de ese modo se percibe que una de las grandes hipótesis de este autor se centraba en el comportamiento moral. Un vago ejemplo de esto puede ser que él establecía que la práctica era tan importante como los conceptos. Esta noción también estuvo muy influenciada por la concepción de la realidad que surgía en los inicios del siglo XII. Durante este periodo se comenzó como a desplazar del feudalismo la burguesía y ocupó el centro de la sociedad. Explicando más lo que acabo de decir, eh, es difícil como incorporar el pensamiento de Abelardo dentro de una categoría determinada, puesto que él no siguió como los fundamentos del realismo externo ni del nominalismo, pero aún así utilizó como conceptos planteados en ambos movimientos filosóficos para desarrollar una propia teoría, que es esta donde impartía más como el método lógico que la fe. Ese era como mi aporte a lo que había dicho la compañera Sara. Y también son como datos muy importantes agregados al tema. Para concluir con a lo que constituye pues la ética medieval, me gustaría decir que lo natural en cuanto a la parte teológica y lo racional en cuanto a la filosofía coinciden y la relación entre estas dos partes es armoniosa y no sé, ellos concebían que no se debía elegir entre ellas.